Mi nombre es Estrella. Tengo 39 años. Mi vida es un tranquilo y lento fluir en un pequeño pueblo donde todos se conocen, donde los días se entrelazan sin dejar huellas. Vivo con mi esposo, Sergio, propietario de un taller de autos. Él es confiable y cuidadoso, pero con los años nuestra relación se ha convertido en una rutina. No tuvimos hijos, y parecía que eso nos convenía a ambos. En lugar de pasión, había tareas diarias. En lugar de sorpresas, noches predecibles. Era una vida tranquila en la que Sergio y yo coexistíamos uno al lado del otro, aunque no siempre juntos. Un día, vi un anuncio de una nueva escuela de baile. Me llamó la atención como si me hubiera tropezado con alguien. Leí: El tango es pasión. Siéntelo con Nicolás. Nicolás era nuevo en nuestro pueblo. Su nombre se había convertido en un susurro misterioso. Se hablaba de él en las cafeterías, en las plazas del mercado, y todos coincidían en una cosa: era magnético. Al regresar a casa, dejé el anuncio en la mesa, pensando que solo era una simple curiosidad. Pero esa noche no podía dejar de pensar en el tango. En mi primera clase con Nicolás, sentí algo que me dejó sin palabras. Era seguro. Se movía con fluidez, con gestos refinados y firmes. Cuando llegó mi turno, colocó su mano en mi espalda y susurró: El tango no es solo un baile, es el movimiento del alma. En sus ojos brillaba una seguridad que despertó en mí sentimientos que había olvidado. Este hombre parecía hecho para cautivar. Incluso el roce de su mano me parecía peligroso. Sergio no sabía nada de mis clases, ni siquiera sospechaba cuán vivamente latía ahora mi corazón. Decidí no contárselo, convenciéndome de que solo era un baile. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa, me resultaba más difícil contener mis pensamientos sobre él. El ritmo del tango comenzó a latir en mí, desgarrando la paz de mi vida cotidiana. La siguiente vez que entré al estudio, Nicolás me notó de inmediato, lo cual atrajo miradas de envidia de los demás participantes. Se acercó a mí y, sonriendo, comentó que tenía talento para el tango, que mis movimientos, aunque aún imperfectos, eran naturales y sinceros. Sentía como si estuviera dividida en dos partes. Una aún pertenecía a la vida de siempre, y la otra al baile, a la pasión, a ese nuevo encuentro que me inquietaba y emocionaba al mismo tiempo. Con cada clase, una tensión invisible crecía entre Nicolás y yo. Él me dedicaba más atención que a los demás. A menudo me sugería corregir los pasos o mejorar mi postura. Sus toques eran comedidos, pero cada uno dejaba una huella en mi memoria, como si me marcara. En casa, Sergio notaba el cambio en mí. Parecía que irradiaba una nueva energía. Estaba más activa y me sonreía con más frecuencia. Una noche, durante la cena, me miró y preguntó: ¿Has cambiado mucho últimamente? ¿Ha pasado algo? Sin pensarlo, respondí que quizás solo era el cambio de clima o el deseo de añadir algo nuevo a mi vida. Él no preguntó más, me sonrió confiado y empezó a hablar sobre el trabajo en el taller. Sentí alivio, pero también inquietud. ¿Realmente no lo notaba? ¿De verdad no percibía lo que estaba ocurriendo dentro de mí? Esa misma semana, Nicolás me invitó a una clase privada, diciendo que me ayudaría a dominar más rápido la técnica. Su voz era calmada, pero en sus ojos brilló un destello que sugería que esa invitación iba más allá de una simple lección. ¿Rechazarlo? Tal vez debería haberlo hecho. Pero acepté, sabiendo inconscientemente que estaba jugando con fuego, sin entender realmente a qué consecuencias me enfrentaría. A la noche siguiente, cuando nos quedamos solos en el estudio, la música llenó el espacio y de repente todo desapareció. Las paredes, el tiempo, mi vida anterior. Nicolás bailaba tan cerca que podía sentir su respiración, y sus manos en mi cintura aceleraban el latido de mi corazón. En ese momento, no existía nada más que nosotros y el tango. Cuando mis clases con Nicolás se volvieron regulares, no me di cuenta de cómo empecé a quedarme más tiempo de lo habitual. Cada lección con él era como una escapatoria a un mundo donde yo era otra persona, donde las barreras de la rutina cotidiana desaparecían. Con cada paso, con cada nuevo movimiento, nos acercábamos más. Nuestros toques durante el baile se hacían cada vez más íntimos, y cada encuentro dejaba una cálida huella en mí, difícil de ocultar al regresar a casa. Pero Sergio no podía evitar notar los cambios. Siempre había sido atento a los detalles, por lo que mi renovado entusiasmo,
Mis sonrisas y mis regresos cada vez más tardíos no pasaron desapercibidos. Una noche, durante la cena, me miró fijamente y preguntó en voz baja: ¿Qué te pasa, Estrella? Has cambiado mucho últimamente y vuelves tarde. ¿Ha ocurrido algo? Rápidamente inventé una historia sobre mi amiga Lucía, a la que supuestamente estaba ayudando con las tareas de casa. No hizo más preguntas, solo asintió, pero en sus ojos vi que le costaba creerme. Entre nosotros comenzó a surgir una inquietud silenciosa que crecía con cada día, como una sombra invisible pero persistente. Mientras tanto, mis clases privadas con Nicolás continuaron. Con frecuencia se extendían más de lo planeado. Sergio, sin decir nada, empezó a notar más detalles. Mi nuevo interés por el baile, mi distancia en casa. No decía nada, pero yo sabía que su silencio ocultaba sospechas. Mi esposo siempre había sido una persona prudente y callada, quizá incluso demasiado paciente. Pero, a pesar de su calma, poseía una gran habilidad para captar hasta los más pequeños cambios. Así que, cuando empecé a quedarme fuera hasta tarde, él me observaba en silencio, sin hacer preguntas innecesarias. En lugar de palabras, su silencio era pesado y frío, como una piedra en el corazón. Sentía ese peso, pero no me atrevía a romper ese silencio, hasta que una noche decidió averiguar la verdad por su cuenta. Tal vez hacía tiempo que sospechaba que mis historias sobre ayudar a Lucía eran solo una excusa. Visitó a Lucía en su trabajo y, casi casualmente, le preguntó si realmente había pasado tantas tardes con ella últimamente. Lucía, sin sospechar nada, respondió la verdad. Nos veíamos rara vez. Eso fue suficiente para que la sospecha de Sergio se confirmara. A partir de ese momento, empezó a seguirme, permaneciendo en las sombras sin mostrar nada abiertamente. Tan pronto como salía de casa, vigilaba cada uno de mis pasos. Los primeros días no noté nada extraño, pero un día, al llegar al estudio de Nicolás, sentí un escalofrío en la espalda, como si alguien me estuviera observando. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. Aún así, mi instinto me decía que algo no estaba bien. Sergio continuaba guardando silencio en casa, pero su mirada se volvió penetrante e inflexible, como si ya conociera la verdad, pero me estuviera dando la última oportunidad de confesarla. En esos momentos, sentía que el hilo de confianza que nos había unido durante años empezaba a romperse, aunque aún se mantenía intacto en apariencia. Sergio observaba, esperando el momento adecuado. No se apresuraba, sabiendo que su tiempo llegaría. Un día, Sergio esperó a que saliera de casa y, sin que yo me diera cuenta, comenzó a seguirme. Su rostro, cansado y endurecido, ya no irradiaba la tranquila seguridad que siempre lo había caracterizado. Tal vez aún esperaba que sus sospechas fueran equivocadas, que todo fuera un malentendido. Pero algo en su instinto le decía que estaba en lo correcto. No me di cuenta de su presencia cuando entré en el estudio de Nicolás. La música de tango llenó la sala y nos perdimos en el baile, olvidándonos del mundo que nos rodeaba. Pero de repente, la puerta del estudio se abrió y vi a Sergio en el umbral. Su rostro estaba congelado en una expresión de dolor profundo, más que simple enojo. Era algo más intenso, como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos pude ver la traición, la desilusión y un dolor infinito. Nos miraba en silencio, y yo me quedé inmóvil, incapaz de desviar la mirada ni de decir una palabra. Ahora veo cuánto vales realmente, dijo con voz dura y decepcionada. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y salió. Corrí hacia la puerta, con la esperanza de detenerlo, pero él se fue, dejándome sola en la sala en silencio, donde solo el eco de sus pasos recordaba el horror de ese momento de revelación. Nicolás se acercó para consolarme, asegurándome que podíamos estar juntos, que aún teníamos un futuro. Pero ya no podía escuchar sus palabras, solo podía ver el rostro de Sergio, su dolor y el vacío que yo misma había creado. Sabía que, desde ese momento, nuestra vida juntos nunca volvería a ser la misma. Después de aquel descubrimiento, Sergio no hizo ninguna escena. No volvió a tocar el tema ni intentó confrontarme. En cambio, su comportamiento cambió profundamente, de una forma que casi daba miedo. Se volvió frío y distante, como si yo ya no existiera en su mundo. En nuestra casa reinaba un silencio pesado como una losa. Sergio me evitaba. Su mirada pasaba de largo,
como si yo fuera un espacio vacío. Ese silencio era opresivo, haciéndome sentir insignificante, como si ya no formara parte de su vida. Pronto noté que Sergio comenzó a cambiar todo a su alrededor. Contrató a un abogado para preparar los papeles del divorcio. Una noche, sin decir una palabra, dejó esos documentos sobre la mesa, dejándome sola con la sensación de un colapso definitivo. No era una venganza impulsiva, era una estrategia fría y meticulosamente planeada, lo cual la hacía aún más despiadada. Sergio también tomó la decisión de poner su taller en venta. Sabía cuánto había trabajado para construirlo y lo importante que era para él, pero ahora estaba dispuesto a dejarlo todo. Me mostró que estaba dispuesto a quemar todos los puentes, a abandonar todo lo que alguna vez había sido significativo. Su represalia silenciosa no era solo un golpe, era como un desmoronamiento. Comprendí que él estaba dispuesto a renunciar a todo lo que habíamos construido juntos para empezar de cero, sin mí. Intenté detenerlo, le hablé de mis intenciones de arreglar las cosas. Le pedí perdón, suplicando que volviera, que mantuviera al menos una parte de nuestro pasado. Pero él permanecía inmóvil, mirándome con una frialdad implacable. Sus palabras sonaron sin emoción alguna. Mi vida contigo ya terminó. Supe entonces que era el final y que había tomado su decisión. En esa mirada fría y distante había más determinación y cierre que en cualquier palabra. Cuando todo comenzó a desmoronarse, comprendí que estaba perdiendo mucho más de lo que jamás había imaginado. Mi ingenua creencia de que Nicolás sería mi refugio se esfumó. Al principio prometió que estaría a mi lado, pero cuando vio que me quedaba sin recursos, que mi vida ahora estaba destruida, se alejó. Nicolás no estaba dispuesto a comprometerse en una relación seria ni a asumir la responsabilidad por el caos en el que me había sumido. Todas sus bonitas palabras sobre sentimientos resultaron ser vacías, una ilusión que me había creado yo misma. Quedándome sola, regresé a Sergio, llena de arrepentimiento, intentando recuperar al menos una parte de lo perdido. Supliqué por su perdón, prometiéndole que podía enmendar mis errores, que podíamos empezar de nuevo. Pero su respuesta fue breve y fría, como un viento invernal. Sus ojos permanecieron vacíos, y entendí que no solo no estaba dispuesto a perdonar, sino que ya había tomado una decisión definitiva. Sergio llevó su plan hasta el final. Rompió todos los lazos conmigo, me echó de la casa y rechazó cualquier forma de apoyo. Me dejó sin nada, mostrándome que su determinación era mucho más fuerte que mis disculpas y mi remordimiento. Dejé nuestro hogar para siempre, comprendiendo que había traicionado no solo a una persona, sino a toda su confianza y amor. Su venganza silenciosa fue despiadada y a la vez justa. Me quedé sola, en la fría soledad que yo misma había creado. Al quedarme sin hogar, sin apoyo y sin la persona más cercana, fui comprendiendo poco a poco la profundidad de mis errores. Cuando las pasiones se disiparon, dejando solo un vacío, entendí que había perdido todo lo que realmente tenía valor. La traición no solo destruyó mi vida al perder a Sergio, sino también al saber que cada uno de mis pasos ahora estaba marcado por un sentimiento de culpa. Nunca antes había pensado en lo fácil que es romper el frágil puente de la confianza, y en lo difícil, o incluso imposible, que es reconstruirlo. Abandoné nuestro pequeño pueblo, sabiendo que nunca podría volver a la vida que Sergio y yo habíamos construido juntos. Ya no contaba con el apoyo que él siempre me había brindado, y perder su confianza ahora dolía más que cualquier palabra. Perdí no solo el amor, sino también la paz que me había acompañado durante años. Todo fue reemplazado por vergüenza y amargura.